Bienvenidos a Biocosas, proyecto de divulgación científica donde os voy a traer las movidas de biología más importantes, desde temas de salud, incluyendo todas las cosas relevantes en la pandemia que ha habido, hasta grandes figuras de la ciencia y los mecanismos moleculares que nos componen a todos los seres vivos, desde un geranio, un pececillo, tú o yo. Y yo soy Pablo Barrecheguren, Barreche para los colegas, y hoy os traigo las vacunas. Las vacunas son uno de los mayores desarrollos que hemos hecho los seres humanos. Ya, a día de hoy, hemos conseguido, gracias a ellas, erradicar dos enfermedades. En 1980 se erradicó la viruela y en el 2011 se consiguió erradicar la peste bovina. Esto, además, nos recuerda que esto de las vacunas no es algo que involucre solo la salud humana, sino en general la salud animal, sea humana o veterinaria. Y durante la pandemia hemos visto que había quizás un cierto debate, ¿no? En plan, esto de las vacunas de ARN mensajero, es que esto no es una vacuna. Así que, un poquillo, para abordar este tema y ya de paso a hablar de las vacunas, voy a llevaros a la historia de las vacunas, de su desarrollo. Y antes de empezar, dejadme que os recuerde que este es un proyecto de divulgación realizado por Minifilms, junto con Muy Interesante y gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y lo importante, eso sí, es empezar por la idea de vacuna. La idea de vacuna, cuando hablamos de vacuna, hablamos de algo que consigue que seamos inmunes, ¿no? Que nos da una cierta protección contra una enfermedad. Y esto es interesante porque ya propiamente el término de inmune nos da una pista, ya que inmune viene del latín immunis, que hace referencia a exento, ¿no? La idea de vacunar o de hacer determinados procesos es conseguir que una persona sea inmune a la enfermedad o al menos a las versiones más graves de una enfermedad. Y si vamos a la historia encontramos que ha habido ya desde hace siglos intentos de conseguir que las personas adquieran una cierta inmunidad contra una enfermedad. Pero hay que viajar al siglo XV, a países como China y Turquía para encontrar los primeros trabajos sobre esto, que son un poquillo... dan un poquito de asquete, ¿de acuerdo? Son sobre la viruela y era una época, pues bueno, pues que cogían las pústulas de la viruela de enfermos y hacían dos cosas. Está documentado que cogían pústulas de la viruela de pacientes, las secaban y las inhalaban. O una segunda práctica, tampoco muy agradable, era realizar pequeñas incisiones bajo la piel e introducir ahí la pústula seca. Este segundo proceso se denomina, atención, varolización y resulta que fue relativamente popular y se fue practicando a lo largo de los siglos. De hecho, está documentado casos como el de la mujer del embajador británico en Constantinopla, Lady Mary Wortley, quien en 1718 practicó la varolización a sus hijos. Pero es importante destacar que todas estas prácticas, digamos que todavía estaban un poco alejadas de la medicina moderna y de los experimentos científicos. Hay que irse prácticamente a 1800 para encontrar el primer momento ya clave con Edward Jenner. Edward Jenner se dio cuenta de una movida bastante interesante y es el hecho de que resulta que las personas que padecían la viruela bovina, que es la versión de vaca de la viruela humana, resulta que estas personas que se ponían enfermas, pero era una enfermedad relativamente benigna, después, si se exponían a la viruela humana, no contraían la viruela humana. Con lo cual dijo Jenner, vale, esto de la viruela bovina les debe dar una cierta protección para cuando se exponen al virus humano de la viruela. Así que lo que hizo es extraer el líquido de las pústulas de las vacas y se lo inyectaba a las personas para darles una cierta inmunidad contra la viruela humana. Y funcionó bastante bien, se empezó a extender bastante esta práctica, pero todavía no podemos hablar del término vacuna, ya que este aparece casi un siglo después, con nos suena a todo el mundo, Louis Pasteur. Louis Pasteur estaba haciendo experimentos con el cólera, ¿vale? Estaba ahí con las bacterias del cólera, hacía unos cultivan patatas, pues Louis Pasteur cultiva bacterias del cólera. Y hacía experimentos que se los inyectaba a pollos. Y en esa época hizo algo que todavía hoy es muy revolucionario a nivel científico. Se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones, pero se dejó los cultivos ahí funcionando. Y cuando volvió, los cultivos de cólera estaban pochos, no estaban con mucha fuerza. Pero, no sé, le debió dar pereza hacer nuevos y se los inyectó igualmente a los pollos.
que para su sorpresa no se murieron. Así que Pasteur dijo, esto no puede ser, preparó cultivo nuevo de cólera y, para ahorrar, que esto tampoco cambia mucho en la ciencia, para ahorrar presupuesto, se lo inyectó a los pollos que se habían visto expuestos a la cepa atenuada del cólera. Y resulta que estos pollos, aunque les aplicaras la versión fuerte y fresca del cólera, no se murieron. Esto le dio a Pasteur una idea buenísima. Dijo, ya está, lo que debe haber ocurrido es que la bacteria débil, la cepa atenuada, no es capaz de hacer una enfermedad, pero genera un cierto proceso que da inmunidad a los pollos para cuando llega la versión fuerte. Y es aquí cuando Pasteur a esta cepa atenuada la llama vacuna, en honor a los trabajos de Jenner. Aún así, claro, es evidente que nosotros cuando pensamos en una vacuna pues estamos un poquito alejados de los experimentos de Jenner o de Pasteur. Y eso, sin embargo, es porque nos fijamos en las superficialidades, hay que ir a los conceptos. Cuando hablamos de vacuna, lo importante y que tenemos que tener claro aquí es que una vacuna es una sustancia, un conjunto de sustancias con las cuales se busca y se consigue que una persona a la cual se le administra o cualquier otro tipo de animal adquiera inmunidad contra una enfermedad o al menos a no desarrollar la versión grave de la enfermedad. Para conseguir esto hay distintas estrategias, hay distintas recetas con las cuales se puede hacer una vacuna. Por ejemplo, toda esta metodología que siguen tanto Jenner como Pasteur, en cierto modo podríamos decir que son la versión primogénica de lo que ahora se conoce como vacunas de virus o bacterias atenuadas, donde lo que se inyecta es el virus o la bacteria, la cepa, debilitada. Está viva, pero debilitada lo suficiente como para no generar una enfermedad grave. Pero la inyección de esto genera en la persona que lo recibe un proceso inmunitario que les da protección, los inmuniza. Luego, sin embargo, hay otras versiones de vacuna. Hay una versión de la vacuna que es que las cepas están tan atenuadas que están directamente muertas. Otra estrategia, sin embargo, es, mira, aquí no vamos a inyectar ningún bicho ni vivo ni muerto, pero vamos a fabricar artificialmente fragmentos de virus o bacterias y son eso lo que inyectamos. Y ya con esos fragmentos se consigue una respuesta inmunitaria que genera una inmunización. Pero es que hay más formas. Las estrategias, digamos, un poco más modernas es donde entran las vacunas de ADN y ARN. Aquí la idea está guay. En vez de inyectar las piezas, lo que se hace es, en información genética, ya sea en formato ADN o ARN, se inyecta la información para fabricar esas piezas. La persona que recibe la vacuna, sus células recogen esta información y son ellas las que fabrican estas piecillas sueltas, que no forman en ningún caso un virus o una bacteria, pero son suficientes para generar una respuesta inmunitaria y un proceso de inmunización. Da igual el formato, cada uno de los formatos tiene unas ventajas o inconvenientes que, bueno, pues hay que mirarlos en cada uno de los casos, pero todos siguen la idea de conseguir de un modo u otro inmunizar, conseguir una protección. Eso es lo que es una vacuna. Así que con esto, pues a tope con las vacunas. Os recuerdo que es uno de los mejores inventos que ha habido, es que es una pasada. Y recordad también que va a haber más vídeos. Aquí en el siguiente vídeo os voy a hablar sobre el concepto de inmunidad y vamos a seguir aprendiendo un montón de cosas muy interesantes, como por ejemplo, no sé si sabéis, atención, si cuando varios microorganismos se juntan y forman una banda de rock, ¿sabéis qué instrumento tocan las bacterias? La bacteria. Además, nunca se les acaba las pilas.